Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a lo que es ya nuestro devocional número 12. Espero no tener problemas de conexión. Bienvenidos a nuestro devocional número 12, a nuestra lección número 9, la conclusión de nuestra lección número 9, porque iniciamos la semana pasada este tema, lo que la Biblia enseña sobre los abuelos o sobre ser un buen abuelo. Y decíamos la semana pasada que Liu hablaba con razón allá en el libro de Job, cuando decía que no son los sabios los de mucha edad ni los ancianos entienden el derecho. Por lo menos quiso decir, o vamos a querer creer que Liu quiso decir, que no es una garantía de que tener muchos años es ser muy sabio o es tener todo el conocimiento que se necesita para vivir una vida a la altura de cómo se debe vivir. Definitivamente que no tiene que ver con los años, aunque ayudan mucho, porque los años te traen experiencias y la experiencia debería darte ese conocimiento, debería darte esa prudencia, debería darte todas esas cualidades que se adquieren a través de pasar todas las etapas de la vida. El papel de los abuelos es un papel que venimos viéndolo pasado, presente y futuro, y específicamente la semana pasada iniciábamos a analizar cómo se han visto en el pasado. En épocas anteriores, el papel de los abuelos en la sociedad era muy valorado. En muchas civilizaciones antiguas e incluso antes de la llegada del sistema democrático, por allá en el siglo XIX, los abuelos constituían un sector muy valorado entre los miembros de la sociedad y era muy habitual que los abuelos fueran consultados antes de que se tomara una decisión importante que afectara al futuro del pueblo. Los ancianos incluso eran uno de los tres grupos que constituían el Sanedrín, ese grupo de unos 20 a 23 hombres que decidían las cosas en Israel en el ámbito religioso, muchas veces en el ámbito civil, y que los conocemos o los recordamos porque intervinieron en la muerte de Jesús, intervinieron de manera decisiva. El Sanedrín tuvo su origen en el consejo de 70 ancianos que tuvo Moisés o que fundó Moisés en la antigüedad y del cual podemos leer en Números capítulo 11, los versículos 16 y 17. Este pasaje dice: entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Los jefes de muchos pueblos antiguos fueron elegidos entre los ancianos de aquellos pueblos. Puede incluso afirmarse que la elección de los jefes del pueblo pudo ser el inicio de lo que más tarde se desarrolló como ese sistema democrático de gobierno que ahora nosotros conocemos. Su experiencia y sabiduría adquiridas a lo largo de muchos años se consideraban de gran valor para la misma supervivencia de sus pueblos. Muchas veces estos ancianos tenían a su cargo discípulos con los que compartían su saber a fin de que dichos conocimientos pudieran ser transmitidos de generación en generación. Los abuelos aplicaban su experiencia y saber a la resolución de conflictos entre los pueblos. Ante el inminente peligro de un conflicto, los ancianos eran consultados por el pueblo antes de emprender una acción de guerra o en el momento de que quería llevarse a cabo una acción de términos de paz. Los ancianos intervenían en todos estos asuntos de manera decisiva. Ahora, esto es en la actualidad, pero ¿cómo es el papel de los ancianos y los abuelos en la sociedad actual? Frente al gran protagonismo que ellos tuvieron en el pasado, ya no se ven en ese lugar, ya la sociedad no los considera igual. Ahora se ven obligados a afrontar una nueva situación donde su papel en la sociedad es cada vez menor. No nos podemos engañar, es así. Es frecuente que se descarte a los abuelos porque, según algunas personas, ya no sirven, no producen, son clases pasivas. Cuando se habla de abuelos, muchas veces se les presenta como una carga ya pesada para la sociedad, dado que cobran unas pensiones que pueden finalmente conducir a la bancarrota de la seguridad social.
Raramente se recuerda el papel clave de los abuelos a la hora de superar crisis económicas del pasado y el hecho de que fueron ellos quienes sentaron las bases con un esfuerzo considerable y un sinfín de sacrificios personales del actual estado de bienestar social. Ellos son los autores de eso. Muchos abuelos han sacrificado mucho por sus hijos para que tuvieran la clase de educación, generalmente universitaria, para que ellos o que ellos no tuvieron. De manera que hoy vivimos en la generación mejor preparada profesionalmente de la historia. En una sociedad cada vez más fragmentada por razones económicas, radicales y políticas, y entre generaciones dentro de la misma familia, los abuelos, con su experiencia, pueden ayudar a limar asperezas, a acercar posiciones y superar divisiones que en muchos casos son insuperables. Los medios de comunicación nos hablan cada vez más de un mundo globalizado donde supuestamente nuestras culturas, gustos y valores irán convergiendo o pareciéndose más. Por el contrario, el sentimiento de soledad va aumentando dentro de algunos de los estatus sociales, afectando tan gravemente que se están dando cada vez promedios mayores de suicidio y ustedes saben entre quiénes, no entre los abuelos, en la juventud. Los abuelos pueden desempeñar un papel muy importante, participando en la enseñanza de los principios bíblicos y ejemplificando lo que es tomar las mejores decisiones en la juventud para luego cosechar en la vejez. Los abuelos pueden tender puentes de comunicación para buscar cómo resolver los conflictos no solo que hay en la sociedad, sino también que hay en la familia, utilizando su experiencia para identificar las causas auténticas de esto y hacer reflexionar a las partes en discordia. Entonces, ¿cómo van a lograr esto? ¿Solamente con su sabiduría? ¿Solamente con su experiencia en la vida? No, principalmente con su vocación cristiana. ¿Y a qué nos referimos con vocación cristiana? Generalmente, cuando se utiliza la palabra vocación, pensamos en una profesión secular, pensamos en un trabajo, pensamos en el deseo de un joven o de un niño de desarrollarse en una faceta de la sociedad. Bueno, sí, aquí lo tomamos en el sentido de la tarea, la misión, la responsabilidad que le ha dado Dios a los abuelos. Cuando se emplea el término vocación en este sentido y le agregamos la palabra cristiana, estamos diciendo qué espera Dios de los abuelos, cuál es su deber, cuál es su tarea, cuáles son las responsabilidades importantes que deben asumir en la familia, en la sociedad y en la iglesia. En el Antiguo Testamento, los abuelos o ancianos jugaron un papel muy importante en la historia de Israel y tuvieron una fe inquebrantable en Dios que fue inspiración para sus hijos, sus nietos y para las generaciones que siguieron. Podemos recordar numerosos ejemplos, entre ellos los de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, José. El libro de Génesis nos cuenta que Abraham fue una persona que llegó a una muy avanzada edad. Dice que murió a los 175 años, según Génesis 25:7. Que también Isaac vivió hasta los 180 años, según Génesis capítulo 35, versículo 28. Que Jacob vivió hasta los 147 años, según Génesis 47:28. Y por su parte, José vivió hasta los 110 años, según Génesis 50:26. Además, el texto sagrado, hablándonos del padre Abraham, nos dice que murió en buena vejez, anciano, lleno de días. Dios hace las siguientes advertencias al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 30, los versículos 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La larga vida de los patriarcas puede ser interpretada como un premio por su fidelidad y servicio a Jehová, dando valioso testimonio al pueblo escogido en momentos clave. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 4 y los versículos 18 al 22, él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En el Nuevo Testamento tenemos los maravillosos ejemplos de Simeón por un lado y de Ana la profetisa por otro. Ellos estuvieron presentes en el templo durante la presentación de Jesús y dieron testimonio de Jesús a las personas que habían acudido a este lugar sagrado. Nos refiere el evangelista Lucas en el capítulo 2, los versículos 22 al 38, lectura de la cual hemos seleccionado unos ciertos pasajes. Dice esta lectura: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, viene aquella bendición. Luego dice la escritura, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Según la etapa de vida, puede presentarse un alejamiento u olvido de Dios, pero cuando se es abuelo, se está más cerca de lo que vamos a llamar esta noche la tierra prometida. Y las crisis se superan de manera diferente, encontrando un apoyo en la fe y en Dios, un báculo o un bastón sobre el cual apoyarse en esta etapa final de ese camino. No es raro que la etapa de acercamiento a lo que hemos llamado la tierra prometida aquí esté llena de achaques y sufrimientos, consecuencia del desgaste biológico y de las ilusiones rotas, de las personas y de las cosas que ha habido que dejar. Es cuando se empieza a reflexionar sobre la fragilidad y lo relativo que es todo. Y muchas personas caen en cuenta de que nuestro camino nos lleva hacia Dios y de que un planteamiento cristiano de la vida transforma todos los sufrimientos de la vida en una esperanza pacífica de la presencia divina. La ruptura de tantas esperanzas hizo vislumbrar a este anciano llamado Simeón en la presentación de Jesús en el templo, la única esperanza que le llevó a exclamar las palabras de los versículos 29 al 32, donde él dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La vejez
es semejante para todas las personas, sin que la dimensión religiosa intervenga directamente en ella, aunque sí influye en la actitud que cada anciano o abuelo adopta ante la vida que decae. La fe nos dice que no debemos aguantar la vida con resignación o con amargura o con querellas, sino tratar de vivirla serenamente, aceptando los cambios que se van produciendo. Por la fe, el creyente descubre que a pesar de todo, el Señor siempre viene a socorrerlo. La ancianidad es también una buena época para entregarnos en las manos del Creador, si es que no lo hemos hecho adecuadamente. Él fue el origen de nuestra existencia y según la Escritura es también nuestro destino. Nuestra vida es una ofrenda de gratitud a quien generosamente nos la entregó para que construyéramos aquí su reino de paz y de justicia. Como dice la palabra en Juan 12, 24 al 25, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En conclusión, hay un papel muy importante que desempeñar interpretado por los abuelos. Ellos necesitan a sus nietos y sus nietos los necesitan a ellos. Que Dios muestra a los abuelos en cada familia lo útiles, valiosos e importantes que son en la causa del reino a través de este mensaje y del que seguramente estarán dando los ministros fieles en cada congregación local. Que disipe cada pensamiento mundano que los trate de convencer de que no hay lugar ni utilidad de ellos o necesidad de ellos en el hogar y en la iglesia, y que les permita tener las fuerzas y oportunidades de servirle bien en sus años de plata y de ocaso. Que Dios bendiga grandemente a nuestros abuelos, que Dios bendiga a todos aquellos que les respetan y les ayudan y escuchan su sabiduría y la aprovechan, y que Dios siga bendiciendo su iglesia en todo lugar.